Me llamo Andy González Melchor y tengo 15 años. Pues yo iba en la prepa de segundo semestre. Pues iba bien. Sí, me quería casar. Y pues lo pensamos, y dije si se venía conmigo. Y pues sí estaba un poquito difícil, no muy quería jalar. Pues ahí ya lo convencí, me dijo que sí, pues. Me llamo Estrella Belén Estrada Rodríguez, tengo 13 años, iba de segundo grado de la secundaria, sino que lo pensaba por mi escuela, pues, pero como lo quiero mucho, sí quería estar con él. Eso mismo, pues, fue mi papá. Me llamó para allá atrás y me pegó a regañar y me pegó, pues. Y me dijo que mejor iba de la casa. Y me fui, pues, me fui para mi abuelito. Y al otro día vine, hablé con mi papá y me dijo que me iba a apoyar. Pues ahí estaba la valentía con un poquito de miedo porque mi papá, pues, mi papá le tengo miedo, pues, y pensé que me iba a regañar. Me pegó, pues, pero como es el dicho, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, la verdad, me sorprendió porque nuestro plan no era eso, pues, de que tan temprana edad tuviera responsabilidad mi hijo como la niña también, ¿no? Entonces, por el momento me enojé, pero al mismo tiempo reflexioné porque son niños, son chamacos y necesitan del apoyo nuestro, ¿no? Entonces si los desecho de aquí, puede agarrar a un hábito, un vicio, una drogadicción, y entonces yo voy a ser el culpable, ¿no? Pues a lo mejor lo que he hecho es apoyarlos todo lo más que se pueda, tanto moral como económicamente, ¿no? Yo me llamo María Eugenia Rodríguez Balbuena, tengo 42 años, y es mi hija Estrella Belén. Me dolió mucho cuando ella se fue, pero bueno, más que nada porque no sabíamos dónde estaba, con quién estaba, si es que estaba pues con el muchacho o le había pasado otra cosa. Es una angustia que se siente pues que no saber dónde está pues. Pero ya cuando nos enteramos que ya estaba acá con el chamaco, ya hablamos pues con mi esposo y me dice, pues ya no te preocupes, dice, yo también, dice, me siento decepcionado de mi hija, pero ahorita no nos queda de otra más que apoyarlos, dice, y es gente conocida, dice, yo Cora lo quiero mucho, me conocen desde niño, dice, y primero Dios le va a ir bien mi hija, le comentaba. Cambió pues porque estudiaba y llegando pues ya estaba todo listo. Ya ahorita pues tengo que atender a mi esposo. Me levanto temprano a darle pues su café para las 5:40, 6. Ya después empiezo a limpiar la casa, los trastes, lavo su ropa, todo, ¿no? Y ya le ayudo a mi suegra a hacer pues el desayuno para que aprenda yo a cocinar pues más que nada, porque como no muy sé de eso, pues ya mi suegra me enseña. Pero ya me estoy acostumbrando. No, la verdad no, normal. Siempre trabajo y como no muy salía, no extraño las salidas. De repente que salía yo. Por el momento no tenemos hijos ni pensamos tener todavía, pues porque no podemos tener todavía la responsabilidad, porque es una gran responsabilidad tener hijos todavía y no tenemos el dinero suficiente no para cuidar un hijo porque es mucho gasto también. Inculcarlos a que estudien pues. Y que no hagan esto que hicimos nosotros, pues, porque que estudien pues, que echen ganas. Los que están haciendo pues que les echen ganas, ¿Y de qué forma? pues, que sigan adelante. Si tiene la dicha de estudiar, pues que siga estudiando, que salga adelante. No volvería a hacer. ¿Te volverías a casar? Sí.